les va? Esto es la UNAM Responde y nos da muchísimo gusto que nos acompañen esta tarde en una nueva emisión desde nuestras instalaciones aquí en Ciudad Universitaria para seguir acercándonos a todos esos temas que nos tocan, sí como universitarios, pero también como sociedad. Y el día de hoy hablaremos sobre el conflicto allá en Irán que ha despertado muchísimos intereses a nivel global. Además, les platicaremos de diferentes opciones que pone a nuestra disposición Filmoteca UNAM, no solamente para ver el cine, sino para entenderlo, para leerlo e incluso para hacerlo. Tenemos también una cápsula que nos habla sobre las antivacunas y Clima en Movimiento nos lleva a entender lo que sucede con las lluvias. Quédense con nosotros, comenzamos. La reciente escalada militar en Oriente Medio ha colocado nuevamente a Irán en el centro de la conversación y la geopolítica global. El conflicto que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos no solamente tiene implicaciones militares, sino también económicas, sociales, diplomáticas y todo esto a nivel global. Y bueno, para ayudarnos a comprender estos hechos y sus efectos que ya estamos viviendo, saludamos el día de hoy a la doctora Iraíz Moreno López, quien es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Iraíz? Muy bien, gracias. Un gusto que estés aquí con nosotros para ayudarnos a entender este tema y comenzaría por ahí. ¿Cuáles son, no sé, estos 3 puntos que debemos tener claro para comenzar la conversación en torno a este conflicto? Bueno, 3 puntos que en los que yo haría énfasis. Uno es, la postura actual de Estados Unidos frente a la política internacional, específicamente la administración Trump. La administración Trump tiene como prioridad asegurar primero el poder de Donald Trump, es decir, bueno, que se siga esta línea dura, ¿no?, que ha planteado sobre todo ahora en su segundo mandato. La segunda parte son posibles realineaciones en términos geopolíticos y la tercera, en la que actualmente muchos analistas están de acuerdo, es que este conflicto podría alargarse como se han alargado y se han, podríamos decir, embotellado o atorado muchos de los conflictos que vimos en Medio Oriente en el siglo XX y el siglo XXI. Estos 3 puntos tienen que ver con el tema que elegimos el día de hoy, que es Irán, un conflicto mundial, y es la pregunta que te hago en este momento. ¿Esto es así? Podríamos decir mundial sí, por las implicaciones que tiene. Lo hemos escuchado ahorita todo el tiempo en las noticias, ¿no? El precio del petróleo sube, baja, hay como este pánico en los mercados internacionales a nivel financiero, en ese sentido es global. Que también es global, pues toda la posición estratégica que tiene Irán y, por ejemplo, el movimiento de los hidrocarburos, no solo en la zona del Golfo Pérsico, sino también a nivel mundial representa, ¿no?, el estrecho de Hormuz parece que mueve alrededor de 1/5 de los hidrocarburos a nivel mundial. Entonces estamos hablando de posibles colapsos o efectos muy duraderos a nivel global. Uh-huh. Y para entender con mayor claridad esto que nos estás diciendo, ayúdanos a saber qué es, quién es y dónde está colocado Irán en este conflicto. El secretario de Defensa estadounidense argumentó que este ataque, el actual, contra Irán, o contra el liderazgo iraní, principalmente lo tomaron como del modelo venezolano, así le llamó el secretario de Defensa estadounidense. Este modelo apuntó como a la remoción, a remover el líder, ¿no?, sin querer hacer necesariamente un cambio de régimen. ¿En dónde está Irán? Discursivamente los objetivos se pliegan principalmente hacia el ataque para la capacidad nuclear. Históricamente ha habido una, relación muy compleja desde la revolución de 1979, desde que los ayatolás llegaron al poder en Irán, y desde entonces también hay una situación muy tensa entre Estados Unidos e Irán, que rompen relaciones, me parece que a principios de los 80, y también desde entonces el programa nuclear iraní ha sido uno de los, temas más delicados, que ahora se une, es decir, parece que Trump utiliza o instrumenta esa, ¿cómo podríamos decirlo?, esa causa, esto del programa nuclear, y que ha sido
digo históricamente, ¿no? Décadas, sanciones por el enriquecimiento de uranio, etcétera. Entonces ahora Trump apunta como a decir, vamos a detener esta capacidad que se está construyendo nuclear. Sin embargo, tiene pues muchísimos otros motivos, entre los cuales está, por ejemplo, bueno, tal vez reestructurar este mercado mundial de los hidrocarburos o inclinarlo a su favor podría ser, ¿no? ¿Cuáles son esos principales factores, ámbitos que se ven directamente afectados? Vayámonos antes. ¿Qué sucedió el 28 de febrero y qué ha pasado durante estos primeros días de marzo? Sí, bueno, el 28 de febrero lanzan la Operación Furia Épica, que ahí sí podemos ver como este paralelismo con lo que sucedió en Venezuela, en cuanto a ataques de mucha precisión en contra de la élite iraní, especialmente para asesinar a Ali Khamenei, que es el líder supremo iraní, que bueno, podríamos decir que es la autoridad máxima. No hay un paralelo, digamos, en sistemas políticos de nosotros, de América Latina, no hay un paralelo con un líder supremo, para nada. Sin embargo, este personaje pues es clave porque es la figura o la cara pública, política y religiosa de este país. Como respuesta, los iraníes empiezan a desarrollar una estrategia que se llama expansión horizontal, que quiere decir sacar el conflicto de su territorio y abrirlo o atacar múltiples países, como lo que hemos visto en Emiratos Árabes Unidos y en otros países del Medio Oriente o del Golfo, con el objetivo de expandir, digamos, estos efectos nocivos de los ataques y responder y también establecer esta capacidad de respuesta frente a Estados Unidos y, dicen ellos también, obviamente, frente a Israel. Claro, es que te lo pregunto porque por supuesto debemos entender que no se trata de un conflicto nuevo. Ya mencionaba lo que sucedió, me parece que fue en el año de 1979, un hecho importante que no solamente tiene impacto a nivel local, sino que tiene diferentes repercusiones. Y ahora sí te pregunto lo que te estaba planteando, porque no se trata solamente de un conflicto militar o político, sino que tiene implicaciones incluso religiosas, por supuesto, económicas y sociales. ¿Cuáles son las particularidades de lo que vivimos hoy en día en Irán, pero que tiene repercusiones a nivel global? Diría que una repercusión importantísima es a nivel político, la polarización actual que vivimos, que ha llevado bueno, en Irán, es decir, no ha cambiado, digamos, este régimen desde 1979, ¿no? El líder máximo o líder supremo es un cargo que es un ayatolá y ese ayatolá es un cargo vitalicio. Entonces, desde 1979 se configura un Estado que mezcla elementos de teocracia, porque no es totalmente teocracia, y elementos de un Estado, digamos, actual o contemporáneo. Sin embargo, el marco actual que tenemos es que surgen autoritarismos o líderes con rasgos autoritarios como Trump. Y en este sentido lo que vemos es que hay una pérdida de los referentes, digamos, una pérdida de no solo del derecho internacional, sino de los referentes del derecho internacional. Entonces, a diferencia de otras intervenciones que hemos visto, como la de Irak a principios de los 2000, que tenía, desde luego, siempre la agenda de los hidrocarburos, cambia ahorita radicalmente porque tenía también aquellas intervenciones, agendas ligadas a la democracia y ligadas a los derechos humanos. Hoy estamos viendo solamente, digamos, esta agenda de los hidrocarburos desprovista ya de los derechos humanos, desprovista de la preocupación por las personas. Aunado a que estamos hablando de un líder con tendencias autoritarias y un régimen también autoritario, estamos hablando de que quien queda, digamos, desprotegido y vulnerado 100% es la población civil, ¿no? Que son los mismos objetivos que también, o sea, han atacado los estadounidenses y que también ha atacado Irán, ¿no? Aeropuertos civiles, instalaciones civiles, zonas turísticas. Es decir, la pérdida de referentes también hace que se pierdan los propios referentes de la guerra, ¿no? y de los límites a la guerra y a cómo se lleva a cabo la guerra. Entonces, esta parece que es una estrategia también de Irán para responder con mucha contundencia
aunque sea desigual el poder entre Estados Unidos e Irán, Irán va a responder contundentemente a pesar de la población civil. Exacto, y a pesar de esas diferencias notables. Tenemos que hablar necesariamente del término nuclear que ha estado muy presente a lo largo de estos días. ¿Qué implicaciones tiene esto? Muchísimos ámbitos. Exacto. Digamos que vamos a hacer como que una mini síntesis, que este es un problema que se remonta, pues desde luego a la Guerra Fría, a la capacidad que se tenga o no en diferentes países de desarrollar armas nucleares. Desde la desescalada de la carrera nuclear en los años 80, tal vez antes, esto tiende a que haya un control por parte de una agencia internacional que quiere, digamos, controlar o atenuar quién tiene qué elementos para hacer armamentos nucleares. Esto no impide del todo que se desarrollen, por ejemplo, en India, en Pakistán. Como lo hemos visto durante los últimos años. Exacto, como en las últimas décadas, ¿no? En Irán mismo, exacto. Entonces, en estas décadas, pero siempre ha habido este como balance que se instala necesariamente. El problema de romper con los referentes, o sea, los referentes del derecho internacional de las agencias, es que lo que hemos visto estos días es la pérdida total de control, la pérdida total o el extremo. Entonces, el problema es que efectivamente se escale a nivel nuclear, ¿no? Y la escalada nuclear implica, pues ya sabemos que unas consecuencias fatales para todas y todos, ¿no? Y podríamos hablar de ellas, pero antes tenemos que hablar de lo que ya está sucediendo aquí ahora y que nos toca directamente, que son los hidrocarburos a los que ya te referías. Pero háblanos, digamos, para tener este escenario más claro de la manera en la que impacta a México y a esta forma de comercio, digamos. Pues como les decía hace unos momentos, ¿no? Irán es un importante actor que tiene grandes cantidades y reservas de petróleo y de gas, que estratégicamente se sitúa para el traslado, aunque no sea de sus hidrocarburos, pero se sitúa para el traslado a nivel mundial de los hidrocarburos. Para México, el precio del petróleo es importantísimo, dado que pues primero vendemos, aunque no sea el petróleo de la más alta calidad o el más caro, y sobre todo porque importamos la gasolina, ¿no? Entonces, si se mueve el precio del petróleo, eso impacta directamente, digamos, la economía nacional, sobre todo en el precio de la gasolina. Pues bueno, todos sabemos que cuando sube la gasolina, sube todo lo demás, ¿no? Porque implica la transportación, el traslado de las mercancías, etcétera. ¿Cuáles son eso? Lo que quisiera que nos ayudaras a entender es por qué Irán está mucho más cerca de lo que imaginamos. Primero porque ya es muy, digamos, fantasioso pensar que está muy lejos, ¿no? Geográficamente, pero claro. Exactamente, todas las implicaciones de este conflicto pueden impactar a la economía, a las balanzas de pagos y sobre todo las dinámicas internacionales. Ahora vemos no sabemos si va a ser una realineación. Hace rato leía que posiblemente países del Golfo y algunos países de Medio Oriente tengan que recurrir, por ejemplo, a militarmente, ¿sí? por tener baja capacidad militar, países como Emiratos Árabes Unidos o Bahrein, etcétera, países pequeños con ejércitos pequeños, han tenido una cierta alianza con Israel, por ejemplo. Pero Israel es un actor que, como sabemos, en Medio Oriente tiene una muy mala posición frente a la opinión pública, especialmente en países árabes. En este sentido, leía también que hay gobiernos que podrán tener crisis de legitimidad. Entonces, a nivel comercio podríamos tener estos impactos no solo en los traslados, en las cadenas de suministros y también lo que hemos visto también es otro efecto muy, muy, muy particular de cómo se maneja Trump y su administración es las medidas unilaterales. Es decir, ya se repliega la esfera de la cooperación y lo que deja pasar pues es un autoritarismo, pero también hacia el lado comercial, la imposición de aranceles y esto, bueno, con los mercados y la presión que se hace sobre los mercados podría tener efectos importantísimos económicos y por supuesto, ¿no? Pues la economía no está disociada de nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son
las posibilidades o el impacto que puede tener estos posicionamientos, estas posturas de diferentes países, como ya nos acabas de decir, pero en el ámbito que mencionamos mucho, que a veces no tenemos muy claro, ayúdanos también a recordar que es la geopolítica. Sí, a nivel mundial tenemos una tendencia actualmente derivada justo de que cada día hay más líderes con tendencias. Algunos académicos lo llaman iliberales, y entre iliberales, o sea, que desafían las instituciones democráticas, hasta autoritarias, ¿no? Y el autoritarismo actual no se parece necesariamente al autoritarismo que se vio en los años 60 o 70 con los golpes militares. Y es un autoritarismo que va de la mano muchas veces del populismo. Entonces, a nivel geopolítica, también la existencia de reagrupaciones, lo que decía hace un momento, sí. Nuevas alianzas, ¿no? También estaba leyendo que posiblemente, aunque Rusia no intervenga directamente, tiene colaboración en temas de inteligencia con Irán para situar, por ejemplo, los objetivos militares fuera de, en estos países del Medio Oriente considerados por los iraníes aliados o anfitriones de fuerzas militares estadounidenses. Se les considera anfitriones y a esos anfitriones de los estadounidenses se les han impuesto represalias militares. Entonces los rusos están, digamos, implicados. Los rusos también podrían estar implicados en situaciones del crudo. Por ejemplo, China oficialmente debido a las sanciones impuestas sobre Irán, no importa crudo. Sin embargo, fuentes de Reuters dicen que el 90% de las exportaciones de Irán son de petróleo y una parte grande de ese 90% va a China. Eso se reetiqueta en una provincia china para que no pase como petróleo iraní. Claro, ¿no? Y ese es otro tema al que le tendríamos que dedicar un programa entero, que tiene que ver con la información, es decir, qué sucede en realidad, pero qué se dice y además cómo se dice, que insisto, tendría que ser otro tema de conversación. Se nos va acabando el tiempo, ir ahí, si me gustaría que nos hablaras justamente, ya nada más para terminar, cuáles son, ya lo decías al principio, uno de los riesgos latentes es que este conflicto se alargue. ¿Cuáles son los posibles escenarios a un corto y mediano plazo? Digamos que en este momento que está como sucediendo, esta es la coyuntura. Una de las posibilidades es que sí se alargue, es decir, lo que decías hace un momento, ¿no? Trump dice una cosa, después dice otra, ahora dijo que la guerra ya se terminó, bueno, pero no se terminó. Entonces, esta guerra está también inserta en el plano de la información, justamente, en el plano de la desinformación, en el plano de la propaganda por ambas partes, o por todas las partes involucradas, perdón, por varias partes. Hay una guerra de propaganda, pero su alargamiento pues puede, digamos, conllevar, leía también un análisis muy interesante que dice, los iraníes le apuestan a la politización del conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Sabiendo que tienen menos poder militar, a lo que le apuestan es a politizarlo, por eso lo expanden fuera de su territorio, y al expandirlo fuera de su territorio, las consecuencias, digamos, los costos tanto para Estados Unidos como para Israel son más altos. Tienen que negociar con más partes, tienen que, digamos, calmar a más de estos anfitriones que tienen en Medio Oriente, y entonces esto puede ser una guerra de desgaste. Algunos autores lo han comparado, por ejemplo, con esta derrota en Vietnam, es decir, apostar por un poder aéreo muy fuerte puede tener estos costos en donde te respondan con esta estrategia de expansión horizontal que, por ejemplo, en Vietnam, no digo guardadas las dimensiones, exacto, en Vietnam los llevó a la larga a la derrota, ¿no? Sí, claro, pues es un conflicto que, como dices, está sucediendo aquí ahora y no solo tendríamos que pensar en las consecuencias o en los efectos, sino en el día a día, porque a veces resulta en verdad eso, increíble analizar y acomodar toda la información que va surgiendo, y eso solamente en el ámbito de la información. Por supuesto, la información es poder, pero si a eso le sumamos todo lo que implica en la práctica con las acciones que se llevan a cabo en el ámbito militar, pero en el ámbito político pues se vuelve una
un tema complejo incluso de entender, pero tenemos aquí pues las bases para acercarnos a lo que está sucediendo en Irán de muchas maneras y seguramente tendremos que seguirlo haciendo. La información es la principal herramienta. Muchas gracias, doctora Iraíz Moreno López, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, por estos minutos. Muchas gracias. Gracias y bienvenida. Y bueno, cambiamos de tema. Como les decía al inicio, una vez más, la Filmoteca de la UNAM abre sus puertas a quienes quieren aprender, crear y mirar el cine desde nuevas perspectivas a través de 5 cursos y talleres especializados. Se trata pues de una oportunidad para desarrollar proyectos, fortalecer habilidades y acercarse al lenguaje cinematográfico en diferentes ámbitos. Por ejemplo, luces, cámara, acción, cine mexicano e identidad es una de las opciones, pero también puedes inscribirte al taller de escritura de guión que se llama Largometraje de Ficción, Fotografía para Principiantes, Domina tu Cámara y la Luz, esto para quienes deseen aprender a ver cine, pero también para quienes quieran contar historias reales está el curso Cómo hacer el documental, taller de escritura y dirección documental. Además, se suma también el taller de cine autorreferencial Viajes del Yo, que está enfocado en la mirada personal, así como Leer Cine, tallereo de guión cinematográfico. Algunos de estos cursos cuentan con valor curricular y dan inicio en el mes de marzo. Las inscripciones ya están abiertas y todos los detalles de las 5 posibilidades que les acabamos de contar los encuentran completos en el sitio de filmoteca.unam.mx. El 2025 fue un año de lluvias intensas en el país y esta tarde Clima en Movimiento nos explica sobre las causas y las características de estas precipitaciones, así como la importancia de su monitoreo. Los eventos de precipitación que hemos experimentado sí se pueden catalogar como lluvias extremas. ¿Esto por qué? Porque estadísticamente se calcula un umbral a partir de información de precipitación y si ese umbral o ese valor indicador es sobrepasado por la lluvia acumulada diaria, entonces se puede considerar como una lluvia extrema. Fueron particularmente por la actividad ciclónica que hubo tanto del Golfo de México como del Pacífico mexicano. Hay que recordar que hubo ciclones tropicales que se desarrollaron y tocaron tierra, como Barry del lado del Golfo de México y por el Pacífico mexicano, entrando por Oaxaca, Eric. A partir de información histórica de precipitación, de redes de monitoreo, también en el instituto hemos analizado la intensidad de las precipitaciones que llueven durante un día. Entonces, a partir de esa información hemos encontrado que sí ha habido un aumento en puntos específicos donde se encuentran esas estaciones, particularmente en estaciones que se encuentran en Iztapalapa, en Tlalpan, en Magdalena Contreras, en Álvaro Obregón o en Coajimalpa. Particularmente las lluvias de 2025, a diferencia de 2023, a este corte que hizo la Conagua, la mayoría de las presas ya se encuentran por arriba de su capacidad. Entonces eso asegura mucho la distribución de agua hacia la población. Ahora, ¿hay programas para captar agua de lluvia? Sí los hay. De igual manera, como tenemos una cultura o un protocolo para actuar ante eventuales sismos, pues también debemos de ir hacia una cultura de prevención para cuando viene la época de lluvias. La aparición de nuevos virus y enfermedades, al igual que los brotes de padecimientos ya conocidos, tienen como una de las principales herramientas de prevención las vacunas. Sin embargo, han surgido en el mundo movimientos que descalifican sus beneficios y de esto nos habla hoy la Dulce Muerte. ¡Hey! ¿Probando nuevas alternativas de trabajo? ¡Qué bien! ¿Por fin eres productivo hacia la sociedad? Ya, vámonos a casa. Oye, ¿no te vas a vacunar? Es gratis.
Oye, ese trabajo era de 10, no de 8. No seas tan exigente con esos niños. Por fin es viernes. Oye... ¿Salud? ¿Qué pasó? Las vacunas funcionan como un entrenamiento inteligente para tu sistema inmunitario. Pueden prevenir enfermedades que llegan a ser mortales. Son una versión inofensiva del virus o la bacteria para que tu cuerpo aprenda a defenderse sin tener que pasar por la enfermedad. La importancia de vacunarse radica en un doble beneficio. Primero, te otorga una protección individual. Y segundo, genera un escudo colectivo. Cuídate y cuida a los que te rodean. Con esta información importante terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Daniela Vites su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana. Recordándoles también a todos ustedes que podemos seguir haciendo juntos este programa a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen y aparecen en este momento en nuestras pantallas. Y nos vemos aquí mañana viernes para terminar la semana. Adiós.